Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde está la Vero? No la veo. Ahí está. Gracias, Vero. Oye, Felipe, te cuento que estábamos hablando con la Vero justo antes de empezar y yo le decía a Vero, yo no sabía que era como una charla TED. Es culpa totalmente mía. Yo pensé que íbamos a estar acá en un panel, que podía hacer unas diapos, pasar más piola. No es tan así. Así que, pero de todas maneras, quiero expresarles en breves minutos algunas ideas que había pensado justamente para hoy día y les pido un solo favor. Hay una idea que no alcancé a ponerla y que en la conversación justamente dije debería estar ahí con algunas personas. Así que me recuerden, al final de la presentación, por favor que me recuerden para que no se me vaya, díganme déficit cero nomás, ¿ya? Cualquiera de los que está acá. Dicho eso, a ver, supongo que muchos tal vez han visto este gráfico alguna vez, pero básicamente en Chile la población de campamentos, viviendo en asentamientos precarios, previo a principios de los años 90, eran más de 100.000 familias viviendo en esa condición. Esto en base a datos que se han obtenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de esa época, y de hecho Chile después se ve como esa curva va descendiendo en gran parte por las políticas habitacionales que se generan justamente en los 90, pero también en gran parte por el desarrollo y el crecimiento económico que está teniendo el país, que hacía que las familias pudieran tener también mejor poder adquisitivo. Esto llega al año 2011 a cerca de 27.000 familias en situación de campamento, una reducción importante que va súper relacionada también con la reducción de las líneas de pobreza por ingreso en esta época. Sin embargo, desde 2011 en adelante comienza a haber un aumento más o menos sostenido de la población y las familias en campamento en Chile. Más o menos entre 2.000 y 3.000 familias ingresaban cada año, y a su techo Chile lo iba graficando de manera bien concreta a través de sus catastros, lo cual se refrenda, ¿cierto?, el año 2019 con el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que refleja más de 47.000 familias viviendo en campamento. Fue un crecimiento de cerca de 70-80% en este periodo, entre el 2011 y el año 2019. Cuando uno ve la relación, uno se da cuenta que hay una sola variable que iba correlacionada con esto. No era el crecimiento económico, no eran los niveles de pobreza, tampoco el desarrollo humano, ¿cierto?, de nuestro país, sino que era el precio de la vivienda, y sobre todo el precio de la vivienda en comparación con cómo aumentaban los salarios de las personas que vivíamos en Chile, ¿ya? Donde efectivamente los salarios iban aumentando más o menos a la par que el precio de la vivienda hasta el año 2010. Desde el año 2010 en adelante el precio de la vivienda comienza a dispararse por sobre los salarios y en efecto en los últimos 12 años aproximadamente el precio de la vivienda más que se ha duplicado en comparación. Sin embargo, cuando vemos los datos del 2019 en adelante, uno observa esta curva. Hay un aumento significativo, prácticamente explosivo de la población de campamento después del año 2019. De hecho, si uno saca la cuenta, un dato bien interesante, es que en promedio, si sacamos los últimos 3 años, y esto también corroborado por datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sacamos un promedio al día, en Chile se forma un campamento de 100 personas a lo largo de los últimos 3 años en el país. Es decir, en este momento en que estamos conversando, o estos 2 días de Ítaca, hay 200 personas que están yendo a algún campamento en Chile en promedio en los últimos 3 años. Efectivamente, esa es una cifra bien dramática. De hecho, cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta de esa cifra, es prácticamente 3 veces la cifra que había 10 años atrás. En Chile, o sea, el 2011, 27.000, 10 años después, 81.000 familias, 3 veces superior. Eso evidentemente da cuenta en un gráfico de información que podemos recibir en un mapa, y esto probablemente también ustedes lo han visto. Esta es una foto de la zona de Lampa, al norte de la región metropolitana, y esta secuencia de fotos que les voy a mostrar ahora se va a replicar también en muchas otras zonas, incluso en zonas del sur, del norte de nuestro país, con mucha presencia en el norte. Los polígonos que ustedes ven justamente más en color morado o violeta son campamentos del año 2011. Ustedes pueden ver cómo esto aumenta un poco, ¿cierto?, en la zona de Lampa ya para el año 2019. Y año 2021 hay un aumento bien significativo de campamentos. Por ejemplo, el campamento Bosque Hermoso, que está hacia los cerros de Lampa. Y probablemente si nosotros sacáramos una foto satelital hoy día de ese mismo campamento, se vería aún más extendido hacia los cerros. Evidentemente ahí no llega el agua potable, ¿cierto? La tienen que trasladar, menos otro tipo de servicios. Es un cerro árido de roca donde están viviendo muchísimas familias. ¿Qué es lo que pasa? Que nos fuimos dando cuenta, entendiendo esta situación, ¿cierto?, de los campamentos y tratando también de reflejarlo en estudios, ¿cierto?, el conocimiento también en el trabajo que se hacía ahí. Yo en mi vida pasada, cuando estaba como director ejecutivo de Techo, y hay varios estudios que te muestran que finalmente el campamento es como una suerte de síntoma, ¿ya? Como un estadio
al cual muchas familias llegan después de haber pasado por una serie de otros eventos de exclusión habitacional. Podríamos decir que si el campamento del síntoma, de alguna forma, la enfermedad es la falta de acceso a la vivienda en el país, junto con muchas otras variables, pero ciertamente hay un fenómeno estructural, que es la falta de acceso a la vivienda. Y en efecto, 3 de cada 4 familias que llegan al campamento, antes de vivir en el campamento, vivían otras formas de exclusión. Allegados, hacinamiento, arriendos informales, que se ha dado con mucha fuerza en el último tiempo, incluso situación de calle. Bueno, ¿y para qué hablar de la segregación urbana? De alguna u otra manera, lo que nos estamos dando cuenta es que enfrentar la problemática de los campamentos por sí solo, como un fenómeno atomizado, como una isla, iba a ser probablemente una decisión estratégica errónea desde el punto de vista del desarrollo del país. Lo que había que hacer, por lo tanto, era enfrentarlo como si fuera un iceberg. Finalmente tú podías tratar de enfrentar ese problema que se veía, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, pero sin embargo, una vez que lo enfrentaba, ese iceberg iba a volver a salir la punta. Y en efecto, eso pasó en muchos lugares. Pasó en Temuco, por ejemplo. En Temuco los campamentos se acabaron en el año 2019, año 2018, en verdad, ya no existían campamentos. Sin embargo, volvieron a florecer después del año 2019, en que más de 30 campamentos distintos se instalaron justamente en la capital de la región de la Araucanía. Por lo tanto, si esto fuera un iceberg, lo que se esconde debajo del agua es una población en situación de exclusión habitacional que no se ve como el campamento. El campamento es visible, está ahí, ¿cierto? Desde el mapa tú lo puedes ver. Pero lo que se esconde detrás de las puertas, bajo los techos, es algo que es más difícil de observar. Y por lo tanto, eso es efectivamente el allegamiento, el hacinamiento y otras realidades. Por lo tanto, esto es lo que quisimos decir. Si teníamos que terminar con los campamentos, finalmente hay un problema que era mucho más grande, que es la falta de acceso a la vivienda, y esto de alguna manera es lo que nosotros decimos que es el déficit habitacional. Es por eso que se crea finalmente Déficit Cero como una agenda mancomunada de distintos actores, siendo los socios fundadores de esto la Cámara Chilena de la Construcción y Techo Chile, y con la intención de modelar políticas habitacionales o políticas urbanas habitacionales que puedan enfrentar esta problemática. Este es un dato bien interesante. Acá estos son datos a partir del catastro de campamento de Techo Chile 2021, y esta es la fecha en que los campamentos se formaron. En los últimos 10 años cada trimestre. Y la frecuencia muestra justamente cuántos campamentos se formaron en esa época. Ustedes se pueden dar cuenta que el momento en que los campamentos, en que se genera un pic de campamentación en Chile, más de 80 campamentos se crean justo después del 18 de octubre del año 2019 y justo antes de cualquier tipo de efecto de la pandemia, vale decir, entre ese último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. Ahí se forman cerca de 80 campamentos. ¿Qué nos quiere decir eso? El análisis que nosotros hemos sacado es que básicamente estas eran familias que se encontraban en situación de allegamiento, hacinamiento, arriendos informales que aumentaron con mucha fuerza, y el estallido social y luego, ¿cierto?, los efectos que pudieron haber generado la pandemia que engrosó aquello, llevó a que esas familias dijeran: el terreno que está al frente de mi villa, donde estamos viviendo nosotros en el fondo, ¿por qué no vamos y vivimos ahí? Probablemente vamos a vivir en menores condiciones de hacinamiento, probablemente no vamos a estar pagando los 250.000 pesos que me cobran en el arriendo acá, y nuestra vida podría ser incluso mejor. Cuando el campamento empieza a ser una solución, es que finalmente hay algo en esta pelea, ¿cierto?, en esta agenda urbano-habitacional en que estamos perdiendo. Dicho eso, nos pusimos a identificar finalmente, bueno, ¿cuánto es este déficit habitacional? ¿Cuál es el tamaño del iceberg que hay que enfrentar? Y lo primero que hicimos fue sacar este estudio, una cuantificación finalmente de todas las familias que no tienen acceso a la vivienda en Chile. Nuestro resultado final es que son más de 640.000 familias. Estamos hablando del 10% de los hogares, ¿cierto? Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Esas son las familias que no tienen casa, de los cuales aproximadamente el 40% son familias allegadas, aproximadamente el 35% son familias en condiciones de hacinamiento y aproximadamente el 13% o 15% son familias en campamento. El resto son familias en situación de calle y familias en vivienda irrecuperable. Pero estas no son las únicas demandas habitacional que necesita ayuda al Estado. Hay un grupo de familias que hemos denominado familias en situación de fragilidad habitacional, que nosotros calculamos que son más de 480.000, 500.000 familias. Estas familias son familias que están recibiendo un ingreso, ¿verdad?, que no es un ingreso que no les alcanza al fondo para vivir tan cómodamente, y están arrendando por más del 30% de su ingreso. Por lo tanto, ante cualquier efecto de la inflación, pérdida de un empleo, cierto aumento del precio de ese arriendo, son familias que van a ir a entrar a situación de déficit habitacional y que están demandando al Estado por distintos tipos de soluciones. En conjunto estamos viendo, por lo tanto, que esta demanda habitacional por vivienda social, vivienda de interés público, etcétera, suma más de 1 millón de hogares. Estamos hablando, por lo tanto, de más de 3 millones de personas en el país. Esa es más o menos la magnitud. Y cuando vemos estos datos, efectivamente,
nos damos cuenta que la proyección que esto podría tener podría llegar al año 2030 a ser cerca de 1,5 millones de hogares. Cuando pensamos en una intervención de este tipo, nos damos cuenta, por lo tanto, que no es únicamente un asunto de producción de vivienda, sino que es finalmente un asunto de producción de ciudad. Es pensar, por lo tanto, no únicamente políticas habitacionales puramente, sino que pensar finalmente políticas urbanas, habitacionales, formas en que tenemos de pensar justamente nuestras ciudades y de crear justamente la convivencia en esas respectivas ciudades. Esa es la crisis habitacional que hoy día estamos viviendo, pero hay un elemento, y es lo que queríamos traerle acá justamente. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos hoy día que detrás de esta crisis se esconde una oportunidad? Sabemos que hay un drama, ¿cierto?, de millones de familias que viven en nuestro país, pero que al mismo tiempo se esconde una posibilidad de impulsar el desarrollo sostenible de Chile. Vale decir, de impulsar al mismo tiempo el crecimiento económico, la inclusión, de proteger el medio ambiente y también de aumentar la cohesión social. Entonces, cuando hay una crisis, pero al mismo tiempo hay una oportunidad y al mismo tiempo nos damos cuenta que podemos tener la respuesta, entonces, ¿qué pasa que no lo aprovechamos? ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando uno analiza justamente la vivienda y la ciudad desde la perspectiva del desarrollo sostenible, nos damos cuenta, en primer lugar, que la vivienda es un factor de crecimiento económico y eso siempre se ha visto. La relación entre la producción de vivienda y el crecimiento del país, la inversión, siempre ha estado correlacionada. Una relación bidireccional ciertamente, pero se ha encontrado muy relacionada. Por eso es que los gobiernos muchas veces cuando buscan acelerar, ¿cierto?, impulsar el crecimiento económico, surgen políticas más bien habitacionales. Pero en segundo lugar nos damos cuenta que la vivienda, y este es un gráfico de un estudio realizado justamente el año 2016, en que da cuenta, vincula todas las variables de la pobreza multidimensional que se miden constantemente por la CACEN en Chile. En este caso, saca un análisis de decir, bueno, ¿cuál de estas variables se encuentra más vinculada a las otras? ¿Ya? En base a metodologías que no es el caso mencionar. Y nos damos cuenta que las variables asociadas justamente a vivienda, vale decir, las variables de habitabilidad, servicios básicos, entorno, son las variables que justamente están más vinculadas al crecimiento o al efecto positivo de las otras variables también. Justamente este raciocinio es el que está detrás de programas que se han hecho en sectores de Europa, en sectores de Norteamérica, llamado Vivienda Primero. Lo que busca ese programa es entender la vivienda al revés de como siempre la hemos entendido. Siempre hemos entendido que la vivienda es la parte final del proceso de desarrollo social o de una familia, ¿cierto? Primero se educa, se emplea y finalmente está la vivienda como si fuera una suerte de premio, de logro finalmente en su vida. Lo que entendieron en estas políticas de Vivienda Primero es al revés. Darse cuenta que muchas veces la vivienda es el piso. Desde la vivienda empieza un espacio que cuidar, algo que proyectar, un espacio donde estudiar, donde justamente convivir. Y por lo tanto genera un efecto múltiple en el desarrollo de la persona que luego le permite también integrarse al estudio, integrarse laboralmente, entre otras cosas. Y por último, y este es un gráfico que probablemente muchos de ustedes han visto, analicé justamente el estudio de trayectoria del sector energético en Chile, y nos damos cuenta que el aspecto de vivienda, que es todo este bloque amarillo que se encuentra acá, es el aspecto en cuya inversión, vale decir, la inversión en vivienda sustentable y eficientemente energética es la inversión más costo efectiva desde el punto de vista no solamente de la huella de carbono, sino que el efecto que tiene en otras materias como la salud, por ejemplo, o incluso el gasto y el poder adquisitivo de las familias. Dicho eso, vemos por último que hoy día en Chile nos encontramos ante una situación en que necesitamos propósitos comunes. ¿Por qué es relevante esto y sobre todo un espacio como este en Ítaca? A raíz de la experiencia que me ha tocado tener, trabajando fundamentalmente en proyectos de vivienda, proyectos de comités de vivienda, en proyectos, por ejemplo, de integración social, cuando uno lo que busca es producir el diálogo, es producir la cohesión, no basta únicamente con sentarse alrededor de una mesa a conversar. Ojalá es sentarse a conversar en función de un propósito común. Cuando trabajamos con comunidades, por ejemplo, y se pone como propósito el tema de la seguridad, el tono de esa comunidad cambia porque están buscando justamente cuidarse mutuamente. O cuando se pone, por ejemplo, los espacios comunes o la parte estética justamente de las viviendas, la comunidad entonces comienza a conversar pero en función de un propósito común. Tal vez lo que hay que entonces encontrar son propósitos comunes concretos que nos permitan sentarnos a la mesa para conversar, pero porque estamos todos claritos que lo que tenemos que lograr es ese propósito común en el cual cada uno también va a lograr sus respectivos propósitos individuales. Lo que nosotros hemos visto es que si la vivienda entonces lo entendemos como una palanca para el desarrollo sostenible de Chile, entonces la vivienda puede ser ese propósito común. La propuesta que nosotros queremos ofrecer al país es la vivienda y la ciudad como un propósito colectivo justamente de nuestro país para su desarrollo.
Dicho esto, el gran desafío que tenemos, por lo tanto, es potenciar la oferta urbana habitacional de distintas maneras. Necesitamos inversión, necesitamos aumentar los niveles de productividad, necesitamos más suelo y suelo conectado a la ciudad. Para eso hay distintas medidas, proyectos y políticas que se pueden implementar. Y de esa manera tratar de traer a aterrizar justamente este propósito común. Para ello hay 3 desafíos prioritarios. Primero, hay una emergencia habitacional, pero esa emergencia habitacional tiene que también ser complementada con una mirada hacia las futuras emergencias, para ir hacia el mediano o largo plazo. Y ahí todos ustedes lo han vivido, hay desafíos institucionales que tenemos que sortear. No podemos estar pensando, ¿cierto?, la producción de más de 1,5 millones de viviendas en Chile para los próximos 3 años, 4 años, 8 años. Probablemente haya que pensarlo en función de los próximos 15 años, un proyecto de desarrollo para el país. En segundo lugar, cuando pensamos eso, pensamos finalmente la producción no solamente de la vivienda, sino que de la ciudad. Y ahí hay otra barrera institucional que cursar, que es la sectorialidad, ¿cierto? No pensar únicamente vivienda por separado de transporte, ni pensarlo por separado de obras públicas, ni de la seguridad. Probablemente se debe sortear esa barrera para pensarlo desde un punto de vista de una planificación más bien integrada, intersectorial. Y lo tercero es que para esto necesitamos movilizar y colaborar. No únicamente porque es ideal, porque se produce un valor a través de justamente esa colaboración, sino que fundamentalmente porque no existe ninguna probabilidad que este 1,5 millones, que sortear esta emergencia habitacional y las futuras que vendrán, de repensar nuestras ciudades, de levantar la inversión que esto requiere, que probablemente va a ser más de 70.000 millones de dólares, no hay ninguna posibilidad que eso se haga a través de un solo sector o un solo actor. La colaboración, en este caso, es fundamentalmente una exigencia para la sobrevivencia de nuestras ciudades y también para la conveniencia de cada uno de los actores. Cuando pensamos en lograr un Chile con el déficit cero, finalmente estamos pensando por lo tanto un Chile en que a todos les va a convenir. A las familias que no tienen vivienda, a las familias que rodean justamente, a los municipios, al gobierno central, a las empresas. Por eso es un desarrollo sostenible. Por último, les había pedido que me recordaran algo, pero me lo recordó la última diapositiva, déficit cero. Hacían la pregunta de por qué es déficit cero. Le quisimos poner déficit cero porque no tiene el apellido. Esto es un déficit cero, es buscar el déficit cero. Sabemos que estamos hablando del déficit habitacional, pero no es únicamente el déficit habitacional. Detrás de este déficit habitacional hay un déficit urbano que tenemos que enfrentar. Pero tal vez el déficit más complejo es el déficit de sentido de comunidad. Y para poder enfrentar ese déficit de sentido de comunidad, lo que nosotros necesitamos son justamente propósitos comunes y planes sobre los cuales tenemos que colaborar. Acá hay un propósito común. Tenemos que construir el plan. Los invito a hacerlo juntos. Eso, gracias.